Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta conferencia. En primer lugar, en nombre del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y del Grupo de Investigación en Retórica, Literatura y Cultura, les doy la cordial bienvenida a todos los asistentes y a nuestra expositora Pamela Medina. Voy a presentar a la profesora y investigadora Pamela Medina y luego le daré pase para que pueda ofrecernos su conferencia sobre la poesía digital, ¿no? Ella es docente y humanista digital. Pamela Medina es magíster y candidata a doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una línea de investigación que analiza la relación interdisciplinaria entre arte, literatura, educación y literacidades multimodales. Ha publicado en conjunto con la Biblioteca Nacional del Perú, El Ojo de la Palabra, primera muestra de arte y visualidad en la poesía peruana del siglo XX, 2016. Actualmente es miembro de la Organización de Literatura Electrónica y codirige Más Médula, Laboratorio de Poesía y Nuevos Medios, iniciativa con la que explora, teoriza y difunde la poesía producida con medios digitales y la relación ciencia-poesía. Como parte de esta labor, en el 2020 recibió el premio Hub Musical Chile por el proyecto en realidad virtual MBX0. Doy la más cordial bienvenida a nuestra ilustre expositora Pamela Medina. Adelante, Pamela, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quiero agradecer al profesor Camilo Fernández Cosman y al grupo de retórica que él representa por haberme invitado, también a la Universidad de Lima por ofrecer un espacio para discutir algunas ideas sobre diversos temas. Estoy muy contenta de estar aquí y agradecer a todos los que se han inscrito, y veo aquí que hay una fluida asistencia. Voy a compartir mi pantalla. Y empezamos, ¿sí? Ahí me confirman si se puede visualizar de manera correcta, de pronto por el chat. Todo bien, Pamela. Perfecto. Puedes visualizar. Muchas gracias. Bien, bueno, como el profesor Camilo presentó la intervención que voy a realizar el día de hoy, es producto de una serie de investigaciones y reflexiones que he ido desarrollando primero desde una inquietud que parte de los estudios que yo he hecho entre literatura y arte, ¿no? Siempre vinculado desde la interdisciplinariedad, y posteriormente desde la formación que he realizado de este laboratorio de poesía y nuevos medios junto con el matemático Michael Hurtado. Entonces, todas estas inquietudes, estas investigaciones, digamos que se unificaron. Desde un lado, mi preocupación desde la literatura y la poesía, y desde otro lado, desde la preocupación del arte y la tecnología por parte de Michael. Entre los dos dirigimos este laboratorio denominado Más Médula. Entonces, lo que yo quiero compartirles el día de hoy es parte de algunas reflexiones que hemos estado ya acumulando y difundiendo en diversos eventos en relación a la poesía en nuevos medios, pero también a la poesía y ciencia. Entonces, le he puesto como título a esta intervención Poesía para videntes, experimentación y poesía en nuevos medios. Bien, el título es una suerte de homenaje a una obra experimental y objetual de José Luis Ayala, este poeta puneño, que en 1988 publicó un libro objetual, visual, experimental, denominado Poesía para videntes, ¿no? En el cual el título, de cierta manera, nos adelantaba la experiencia hacia un tipo de poesía que es para ver, ¿no? Pero también la idea del vidente, que no solo es el que ve, sino el que ve más allá. Entonces, indagando un poco a partir de estas ideas y conversándolas, una poesía para videntes, además de ser una poesía de los que ven, en la década de la publicación de Ayala, podría ser también una poesía de lo que va a venir. Entonces, esta obra nos parece importantísima, pero el título nos parece también sugerente. Entonces, por eso que decidí denominar a mi intervención Poesía para videntes.
Listo. Entonces, cuando nos aproximamos a la creación poética, casi siempre nos concentramos en el discurso, ¿no? Pero no en otras circunstancias a las que hemos señalado ocasionalmente como extrapoéticas, que si bien quedan relegadas de estos análisis, son parte importante. Me refiero específicamente al medio y la tecnología, ¿no? Aspectos con los que la literatura tradicionalmente no ha querido relacionarse, mejor dicho, los estudios literarios no han querido relacionarse, salvo en una dimensión contextual y referencial, pero no textual y expresiva. Entiendo por medio como el ambiente o el espacio físico en el que se produce un mensaje, pero que también lo condiciona, ¿no? Esto es interesante. De hecho, esta definición viene de Marshall McLuhan, ¿no? Este filósofo y estudioso de medios muy importante, que en la década del 60 publica El medio es el mensaje, The Medium is the Message, ¿no? En donde reflexiona sobre los medios como extensión de partes del cuerpo, ¿no? Entonces, él nos dice, el medio es el mensaje porque además de ser un ambiente físico en el que se produce el mensaje, el medio mismo influye en la producción de ese mensaje. El libro, de hecho, es un medio. Los aparatos electrónicos son un medio, ¿no? Ahora, por tecnología, nos referimos a la interfaz, ¿no? De acuerdo con Simondon, que le permite al ser humano modificar la naturaleza o su entorno, ¿no? Pero, cuando digo esto, no me refiero necesariamente, ¿no? No es meramente instrumental. De hecho, esa es la noción que se tiene en la actualidad, incluso en esta época en la que nos hemos trasladado abruptamente a la era digital, ¿no? Pensamos que la tecnología es una herramienta, la vemos desde una perspectiva instrumental, pero en realidad no, ¿no? La tecnología no es una herramienta, porque de hecho usarla también modifica a las sociedades. La escritura nos modificó, el descubrimiento del fuego también nos modificó, ¿no? Nos modificó como especie humana. Entonces, las tecnologías en realidad lo que hacen es modificarnos, generar cierto impacto social. Interviene también en la producción, la tecnología y en la reproducción del mensaje, ¿ya? En ese sentido, en nuestro laboratorio nosotros consideramos que la tecnología es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje, y es un lenguaje que se inscribe sobre otros lenguajes. Ahora, pensemos, por ejemplo, pues como les decía, en la escritura, en la imprenta, ¿no? Hay tecnologías que son analógicas y otras que son electrónicas o emplean electricidad, como la computación o la computadora misma, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante porque la noción de tecnología es pensar que la tecnología es todo lo que conocemos ahora, ¿no? Pero en realidad la tecnología está más allá, ¿no es cierto?, de eso, ¿cierto? Es más antigua, ¿no? Porque son formas que el ser humano ha descubierto para relacionarse con la naturaleza. De hecho, la tecnología viene de técnica, ¿no? Del hacer. Muy bien. Entonces, ¿por qué me parece importante reflexionar sobre esto? Porque un punto de partida para el laboratorio que dirijo y para los estudios y lo que estamos difundiendo e investigando es entender la importancia del medio y la tecnología en la producción poética, pero también en la producción artística, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto, y para entenderlo me parece importante hacer un breve repaso de la trascendencia del medio y la tecnología en producciones poéticas. En 1897, Stefan Mallarmé es un poeta que nosotros seguro conocemos, de hecho Hugo Friedrich habla de él, ¿no? En la estructura de la lírica moderna. Mallarmé toma conciencia de la necesidad de ganar para la poesía recursos y experiencias de otras disciplinas como la música. Luego de repensar los blancos, ¿no?, del papel, otorgados por la hoja del papel, al construir una obra que si bien sopesa en el azar, de hecho esta obra se llama Un golpe de dados jamás abolirá el azar, ¿no? Sopesa en el azar matemático, también lo hace en la física, es decir, espacialidad, ¿no? Los elementos materiales del libro, que permiten precisamente evidenciar lo que Mallarmé denominaba como esos blancos, ¿no? En Un golpe de dados jamás abolirá el azar, el modelo de la partitura, de hecho Mallarmé, en este prólogo que tiene a esta obra, plantea, ¿no?, que este proyecto poético que él está trabajando tiene una relación con la partitura musical, ¿no? Entonces, si en la partitura las tonalidades están distribuidas en el espacio,
lo que él quiere hacer también es eso, ¿no? Distribuir las palabras en el espacio, para que el arriba y el abajo también implique un tiempo en su pronunciación. Esto es muy interesante. Además que pues pareciera que los versos están atomizados en el espacio en blanco, y lo que esto nos permite es hacer múltiples lecturas en la medida en que vamos reordenando estos versos, ¿no? Ahí viene la idea del azar. Ahora, los versos en esta obra tienen un movimiento detenido, ¿no? Luego de haber pensado también en sus condiciones materiales. De hecho, se sabe que Mallarmé incluso había elegido el tipo de letra para su obra, ¿no? Que es el Didot. Muy bien, entonces, estas condiciones del soporte y en las que se escribe la obra a mí me parecen relevantes. De hecho, Stéphane Mallarmé me parece uno de los poetas más interesantes y más importantes para empezar a ingresar en estas obras en las que el medio importa y en las que el medio permite las experimentaciones, o el conocimiento del medio posibilita las experimentaciones. Ahora, ya en el siglo XX y con diversos descubrimientos científicos, pensemos por ejemplo en 1905, ¿no? La teoría de la relatividad espacial de Einstein, ya la noción de tiempo, espacio, velocidad transitaba por los artistas. De hecho a Einstein se le hace muy la prensa, ¿no? Lo hace muy famoso. Hay obras que empiezan a introducir estas ideas de la ciencia, ¿no? En las piezas poéticas mismas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en diversos campos de la ciencia, incluso hasta en otros campos como el psicoanálisis, ¿no? Los poetas empiezan a interiorizar esto, ¿no? Y un ejemplo de esto son los futuristas, quizá, ¿no? Porque en obras como estas de acá, Las palabras en libertad de Marinetti, las palabras se atomizan y parecen haberse congelado en movimiento en la hoja en blanco, ¿no? Como interiorizando esos principios físicos que les comentaba, ¿no? Pero además se empiezan también a modificar el carácter objetual del libro. Por ejemplo, ahí tenemos a una obra simultaneísta, que es la de Blaise Cendrars, ¿no? La prosa del Transiberiano, que tiene una objetualidad, ¿no? Que cuando tú la estiras, supuestamente la obra está construida o está pensada en relación a algo que se está contando, que es el viaje de dos personas, ¿no? A través de Europa. Pero al mismo tiempo, en esta época de las vanguardias iniciales, también tienes a Apollinaire rescatando el figuratismo de la poesía patrón. La poesía patrón son los antecesores a los caligramas, ¿no? Antes del siglo XX no se llamaban caligramas, sino poesía patrón. Pero también tienes a Tristán Tzara, ¿no? Con esta obra, bueno, estas instrucciones para escribir un poema dadaísta, que en el fondo son instrucciones o algoritmos para construir un poema, ¿no? Tristán Tzara, que es también un precursor de la técnica del cat-up. Muy bien. Entonces, ¿por qué destaco estas características o me parecen importantes? ¿No? Porque en todos los casos, la experimentación de estas prácticas poéticas que buscan nuevas posibilidades expresivas, ¿no? Mientras se entrecruza lenguajes y extiende los límites de género, pero al mismo tiempo no alcanzamos a explicar con categorías tradicionales, parece ser posible luego de tomar conciencia de los límites del medio de producción y la tecnología que los acompaña, ¿ya? Es decir, la conciencia del medio y la tecnología favorece la experimentación, y la experimentación favorece la conciencia del medio y la tecnología. Desde que identificamos, por ejemplo, al poeta con su lira, ¿no? Y luego, pues, todas estas múltiples figuraciones del poeta, el bardo, el juglar, ¿no? Siempre pensamos en la figura del poeta con un medio al lado, ¿no? O también pensamos al poeta siempre transmitiendo algo a partir de una tecnología determinada. Entonces, a mí me gusta pensar siempre en el poeta, además de un sujeto productor, ¿verdad? De figuras, de sentidos. También me gusta pensar en un poeta como una figura que produce eso a partir de un medio, pero también a partir de una tecnología, ¿ya? Entonces, identificar al poeta desde esa perspectiva a nosotros nos parece relevante. Por lo tanto, esta lira, este medio, ¿no? Que modifica el mensaje, no es una herramienta necesariamente, ¿ya? Es más bien la posibilidad de articular un lenguaje sobre otro, ¿no? Por eso les decía que la tecnología a mí nos parece un lenguaje. Entonces, el poeta emplea una tecnología porque el poeta emplea un lenguaje. De hecho, el mismo Marinetti, ya en 1932, imprimió
en un taller mecánico, en el taller de Sinola en Italia. Era un taller para producir cajas y latas metálicas litografiadas. Imagínense, imprimió un libro en un medio, ¿verdad? Que no necesariamente es propio o era propio para trabajar libros. Entonces esto es interesante porque la exploración de este medio y de esta materialidad permitió la creación de este libro que se denomina Palabras en Libertad, futuristas, táctiles, térmicas o olfativas. ¿No? Es interesante cómo trasciende los límites del libro, la materialidad usual del libro, para buscar uno que sea táctil, que se pueda tocar, ¿no? Que pueda acumular calor, pero que también se pueda oler, ¿cierto? Este es un libro basado en la necesidad de una escritura con otras experiencias, ¿no? Casi posible a partir de un taller mecánico para producir cajas y latas metálicas litografiadas. Pero Marinetti no es el único, porque también existen obras como el typewriting art, ¿no? Hechas íntegramente con máquina de escribir. Y no me refiero necesariamente a que uno tipee con una máquina de escribir, ¿no? Sino a obras que utilizan la máquina de escribir para plantear formas, ¿no? Para plantear figuras. Por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? No sé si se puede visualizar, si esta es de Henri Chopin. Algo así como El camarón amoroso, ¿no? Si lo traducimos, es una obra que data más o menos del 67 al 75, ¿no? Henri Chopin, que además es un poeta sonoro muy interesante, tiene obras de typewriting art, y de hecho en Latinoamérica hay muchos poetas que tienen obras de typewriting art, ¿no? Henri Chopin le llamaba escritura o poemas mecanografiados o dactylo poems, ¿no? Poemas mecanografiados, ¿por qué? Porque estaban hechos pues a máquina de escribir, ¿no? Entonces, otra vez, el medio, ¿verdad? Generando experimentación en una obra y el medio siendo el aliado del artista para crear. Pero no solo los artistas, ¿no? De hecho, los poetas, y esto es interesante, porque este tipo de experimentaciones que practican o se ensayan con el medio, lo que hacen también es no solo confundir los géneros, sino también de pronto la nominalización. O sea, esto es un artista, esto es un poeta, ¿no? En ese intersticio, en ese intermedio, me parece interesante ubicarse. Otro ejemplo de esto es lo que ocurre con Augusto de Campos, ¿no? Augusto de Campos, que es un poeta y artista brasileño importantísimo, ¿verdad? Uno de los fundadores del concretismo y del grupo Noivandres en Brasil, es uno de los autores más interesantes, uno de los más interesantes en el siglo XX, que hasta ahorita sigue vivo y que sigue produciendo sus 90 años, tiene una obra que me pareció interesante que se llama Los Poemóviles, ¿no? Los poemóviles son poemas, digamos, objetuales, que lo que buscan es que el autor también, perdón, que el lector los mueva, y a partir de este movimiento y de esta objetualidad pueda encontrar el mensaje, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo en efecto el medio trastoca el mensaje. Lo interesante es que pues aquí para hacer estos poemóviles se utilizó la impresión offset, la perforación sobre el papel, además de ser un libro objetual, es un trabajo colaborativo. Y esto es algo curioso, porque muchas de estas obras experimentales que tienen otros tipos de materiales no tradicionales son colaborativas, es decir, siempre hay alguien que está acompañando al autor, que en muchos casos el autor puede ser el gestor de las ideas, pero siempre está la presencia de un técnico, ¿no? Que las hace realidad. Les pido que mantengan esta idea de la colaboración en mente, porque más adelante la vamos a plantear de nuevo, vamos a regresar a ella. Entonces, Augusto de Campos gesta poemóviles, pero en la autoría aparece él con Julio Plaza, ¿no? Julio Plaza es el que hizo posible todo el diseño de por medio. Muy bien, esta obra es del 74, imagínense, ¿no? Obviamente nosotros tenemos un precursor acá, ¿no? Que es Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Pero es interesante cómo la posibilidad de extender el concepto del libro y del poema permite este tipo de poemas que se están moviendo y se están terminando de formar y construir con el lector, ¿no? En cierta medida son interactivos. También les pido que guarden esa idea de interactividad, porque aquí hay interacción. Muy bien, ahora, además me gustaría agregar que Augusto de Campos no se queda aquí. De hecho, es uno de los poetas experimentales que en el siglo XX empieza a practicar o a ensayar videopoemas. Tiene también poemas trabajados en Flash, ¿okay? O sea, sigue experimentando él con tecnologías. No las he colocado acá porque los móviles son un ejemplo que me pareció relevante, pero hay otro tipo de prácticas de Augusto de Campos donde utilizan medios digitales y medios electrónicos. Muy bien.
Pero además de esto, ¿no? Digamos, el tránsito del poeta y el medio, del poeta y la tecnología, se me viene a la mente Eduardo Kac. Eduardo Kac es un artista brasileño, bueno, también tiene poesía visual, ¿no? Y es el padre de los poemas holográficos. Además, Eduardo Kac no solo experimenta con formas de escritura, experimenta también con tecnología. Es el responsable de haber insertado, si más no recuerdo, ADN de una medusa a una coneja, ¿no? A la coneja, se me fue el nombre, bueno, Alba, a la coneja Alba, ¿no? Entonces, Eduardo Kac lo que hace con la poesía holográfica, o qué significa la poesía holográfica, él plantea los holopoemas, ¿no? Que es básicamente plantear formas poéticas, formas de escritura a partir de hologramas, ¿ya? El holopoema está concebido para exponerse a partir de hologramas y utiliza una técnica de la fotografía, ¿sí? Que transpone el empleo de la luz, ¿no? También puede ser con láser. Entonces, la poesía holográfica lo que hace es utilizar la luz, incidir en el material y en el espacio inmaterial, pero también tridimensional, ¿no es cierto? Las piezas poéticas, las palabras, ¿verdad? Las letras se van atomizando. Entonces, lo interesante es que como estos son hologramas, el usuario o el espectador, al momento de relacionarse con ellos, según la ubicación, ¿verdad? Puede construir, con esas letras que están en el espacio, puede construir formas o versos o palabras distintas. También las puede ver en diferentes tamaños, ¿no? Esos son los famosos holopoemas. Esta es una pieza de ellas, Caos de 1986. Al costado puse el medio que utiliza para representarse, ¿no? Entonces ahí vemos otro ejemplo de cómo la presencia del medio, en este caso ya hablando de lo propiamente electrónico, ¿verdad? Posibilita la experimentación del autor con la tecnología, ¿no? Con diversas tecnologías. Entonces otra vez la presencia del artista, en este caso del poeta, y el medio. Ahora, además de esto, también hay poetas que están experimentando con realidad aumentada, ¿ya? En el Perú ya hay poetas que lo hacen, uno de ellos es Enrique Beo, y otro de ellos es Michael Hurtado, precisamente el codirector de Más Médula, ¿no? La poesía con realidad aumentada lo que hace es precisamente que a partir del celular o del uso del celular podamos encontrar ciertas formas poéticas en la realidad. En este caso, lo que estoy presentando acá son los poemas de Instagram del 2021. Esto es muy reciente, ¿no? Quiero mostrar el video para que más o menos vean en qué consiste esto, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el autor es utilizar los filtros que emplean los sensores del celular, ¿no? Los filtros de Instagram pueden ser, ¿no es cierto? El Instagram te permite acceder a filtros. Entonces, cuando tú los utilizas, el sensor de posición del celular al momento de tú moverte también se mueve. Entonces, las letras aparecen y viven en el espacio y solo cambian o van variando según el movimiento del usuario o del lector, ¿no? Entonces, esto sería lo que podría conocerse como poesía en realidad aumentada, ¿no? Otra vez, el medio y el autor, ¿no? El poeta, el artista, etc. Muy bien, entonces, luego de haber hecho este repaso, ¿ya? Este repaso que me parece importante para evidenciar cómo estos elementos, ¿no? En estas formas entre tecnología, medio y poeta, ¿no es cierto? Dan paso ya a hablar propiamente de los nuevos medios, que es precisamente el subtítulo de esta intervención que les estoy mostrando. Entonces, ¿qué son los nuevos medios? Bueno, es un poco relativo pensar en los nuevos medios porque lo que fue nuevo ahora probablemente más adelante sea antiguo, ¿no? Y digo esto porque en un momento los medios que emplearon electricidad, no sé, pues pienso en el teléfono analógico, ¿no? Pienso en el televisor analógico, en la radio, ¿no es cierto? Fueron nuevos medios, ¿ya? O sea, la electricidad o los medios que utilizaban la electricidad eran considerados nuevos medios, pero también son considerados nuevos medios algunos que se caracterizan por lo que Lev Manovich identifica como objetos de nuevos medios.
¿Y cuál es la característica de estos? ¿No? Bueno, según Lepmanovich, se componen objetos con un código digital o de representaciones numéricas, ¿ya? Es decir, se convierte en un texto o secuencia de números. ¿Esto qué significa? Que cuando algo se codifica, por ejemplo, los videos, las imágenes, los documentos escritos, se transforman en un texto o en una secuencia de números. Otra característica de los objetos de nuevos medios es que al ser números, ¿verdad? Al ser números, son susceptibles de operaciones matemáticas. Se me fue, ya. Son susceptibles de operaciones matemáticas. ¿Qué significa esto? Que son programables. Es decir, yo puedo entrar a la codificación, modificar este código, ¿no es cierto? Y puedo modificar el objeto. Entonces, los objetos de nuevos medios son susceptibles a ser programables, ¿ok? Porque yo puedo efectuar algoritmos sobre objetos que tienen un algoritmo encima. Y otra característica es que sus funciones poseen una lógica detrás a las que se les denomina algoritmos, ¿no? Que es la lógica y las instrucciones que están detrás de los medios digitales, y una escritura que es el código de la computadora, ¿no? Nosotros entendemos el código como una escritura porque en efecto es una forma de codificación que está ordenada, ¿no? Y que tiene un resultado. Entonces, esto es interesante porque nos gustaría entender a nosotros los nuevos medios desde estos dos lados, ¿no? En algún momento desde aquello que utiliza la electricidad, pero también desde aquello que es codificado o que es digitalizado, es decir, que es convertido en datos, en dígitos, ¿ya? Entonces, estas características nos parecen relevantes, ¿por qué? Porque para entender muchas de las producciones que no son tan actuales, pero que en el contexto peruano o latinoamericano están tomando relevancia por diversos proyectos de restauración de poesía electrónica o poesía digital, es importante entender a qué nos referimos con los nuevos medios, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás? Muy bien, entonces, a partir de esto, yo podría decir que la poesía en nuevos medios son prácticas poéticas en las que el autor emplea nuevos medios para su creación, ¿ya? Y aquí lo que les quiero mostrar es una suerte de constelación. En esta constelación que ustedes observan, hay dos, digamos, elementos grandes, ¿no? Que es la poesía electrónica y la poesía digital, ¿ya? Muchos entienden que son iguales, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? La poesía electrónica es aquella que está hecha con medios electrónicos. Una computadora puede ser un medio electrónico, ¿no es cierto? Pero hay medios electrónicos que no necesariamente son digitales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar o armar un poema o una pieza poética con medios que utilizan solo la luz, o que solo utilizan electricidad. En cambio, la poesía digital es la poesía que está hecha por medios digitales para ser reproducida por medios digitales, ¿ok? Entonces ahí hay una gran diferencia. La poesía electrónica y la poesía digital no son iguales, ¿ya? Son distintas. Una obra puede ser de poesía digital y al mismo tiempo puede ser electrónica, ¿ya? Es decir, las obras de poesía digital también son electrónicas porque utilizan la electricidad, pero las obras de poesía electrónica no necesariamente todas son obras digitales, por lo tanto no son lo mismo. Perfecto, entonces al haber entendido esto, hay una diversidad de subgéneros adentro de este tipo de piezas, ¿no? Por ejemplo, ustedes observan la poesía hipertextual, la poesía sonora hecha con medios electrónicos y digitales, la poesía en realidad aumentada, la poesía en código ASCII, la poesía generativa o la poesía hecha por bots. Y de hecho pueden seguir surgiendo más, yo solo les he mostrado algunas. Entonces, forman parte de esta constelación, estos subgéneros de poesía electrónica y de poesía digital. Muy bien. Pero además en esta constelación he colocado conceptos claves que me parecen importantes para poder, digamos, entender las dinámicas alrededor, ¿ya? Una de estas, por ejemplo, es el hipertexto, ¿no? Que digamos es este texto adyacente al texto original, ¿no? Que de hecho en la literatura hay hipertexto, ¿no? Ya se hablaba de hipertexto, pero también tenemos el hipervínculo, ¿no?
para entender estas prácticas también es importante identificar qué es un código, ¿no? ¿Por qué el código es importante? Para entender estas obras también hay que hablar de hipervínculo. Bueno, ahí se repitió hipervínculo. Pero también es importante tener nociones matemáticas. Y una vez que hablo de matemática, también puedo hablar de ciencia. Para entender este universo también es importante visibilizar las operaciones no creativas, ¿no? Muchas de las obras que están hechas en nuevos medios utilizan el control-C y el control-V, es decir, copian y pegan, porque esa es la dinámica de la codificación, copiar y pegar. ¿Ya? De hecho, Kenneth Goldsmith hablaba del poeta programador, ¿no? El autor de este libro importante que es Escritura no creativa. Bien, entonces con toda esta constelación de algunas características, de hecho hay más, por ejemplo aquí también cabe la idea de autoría, ¿no? La autoría. Con todas estas nociones me gustaría presentarles el proyecto de investigación que Masmédula, el laboratorio que codirijo, está planteando para encontrar digamos, armar una genealogía de la poesía electrónica peruana. ¿Ya? Esto es importante porque la poesía electrónica peruana no tiene estudios de por medio que se encarguen de rastrearla y de ver sus orígenes o ver los elementos que las relacionan. Entonces, ya con todas estas nociones que les he comentado, nosotros no hablamos de poesía digital, sino hablamos de poesía electrónica, porque la poesía electrónica es más englobante que la digital, y porque nos permite rastrear otros fenómenos que no son necesariamente digitales, sino analógicos. Para esto desarrollamos y categorizamos las obras a partir de 3 ejes, ¿ok? Estos 3 ejes, digamos, agrupan obras que están aludiendo a la computadora o a la cibernética, pero de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, tienes obras que usan la computadora, tienes obras que refieren a la cibernética, es decir, obras que son precomputadora, pero que no necesariamente la usan si no la refieren. Y tienes obras diseñadas para medios analógicos, ¿no? Es decir, las que son impresas por medios analógicos. Para esto, y para ir recorriendo un poco estas prácticas en el contexto peruano, he preparado una genealogía que hace poco presentamos en las conferencias de la Electronic Literature Organization. Listo. Bueno, ahí lo que estoy mostrando es un mapa, y esas tres agrupaciones que ustedes han observado, las hemos subdividido en patrones, ¿ok? Entonces, aquí quiero plantear algo, ¿no? Tradicionalmente, nosotros estamos acostumbrados a ingresar a las obras literarias desde las generaciones, o el concepto de generación, ¿ya? Desde mi perspectiva, el concepto de generación es muy limitante. Y digo que es limitante porque las obras no necesariamente suceden de manera lineal, ¿no es cierto? Las obras no necesariamente obedecen a un cierto periodo, porque ustedes tienen poetas y poetas peruanos, por ejemplo, que en distintos momentos de la historia tienen obras experimentales, además de obras escritas de manera tradicional. Entonces, el enfoque que nosotros hemos tratado de trabajar es el de una genealogía. ¿Para qué? Para armar precisamente relaciones entre ellas. Entonces, ¿esto qué significa? Que el elemento que vincula las obras digamos, en esta suerte de historia de la poesía electrónica peruana no es necesariamente el año, sino son los patrones que visitan, ¿ya? Porque hay muchos patrones en común que estas visitan. Entonces, quiero mostrarles y hacer un recorrido muy breve, porque este mapa que estoy presentando es enorme, ¿ya? Pero quiero presentarles solo algunas de ellas. Entonces, voy a empezar con el primer patrón. El primer patrón es el patrón de la visualidad. Y aquí tienen obras que juegan visualmente en el espacio, sea la hoja en blanco o en la interfaz de la computadora, ¿ya? La visualidad permite destacar una condición aquí de movimiento. ¿Okay? Por ejemplo, los 5 metros de poemas, ¿no? Está dentro del patrón de la visualidad, ¿ya? Pero también puede estar Viento de vocales de Javier Sologuren, que ustedes seguro conocen. Hace poco se ha publicado la obra visual de Javier Sologuren, ¿no? Que tienen un patrón visual, pero también, muchos años después, hay otras obras
que juegan con estos patrones, ¿no? Por ejemplo, Rosa de José Aburto, ¿no? Que también son espaciales, ¿ya? Poemas lanzados de José Ignacio López, o vocales orbitando un poema de Michael Hurtado, ¿no? Que como acá se puede evidenciar, están jugando con la operación de Sologuren, ¿no? En viento de vocales. O también este patrón de la visualidad también se puede observar en Metaversos de Enrique Beo, que es una de estas obras en realidad aumentada que les comenté hace un momento, ¿no? Vamos a verla así rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo. Bien, ahora, pero también hay un segundo patrón, ¿no? Que es el patrón del medio, ¿no? Además del patrón de la visualidad, es el patrón del medio. Aquí, por ejemplo, hemos incluido obras que en su construcción evidencian una conciencia del medio de reproducción, ¿ya? Esto quiere decir que son poetas o artistas con obras en las que el medio o su uso forma parte del significado de estas, ¿no? Y pues definitivamente aquí otra vez podemos plantear la obra de Carlos Oquendo de Amat, porque en efecto lo que hace los 5 metros de poemas es aludir al celuloide, ¿no es cierto?, al cine, dentro de un libro, con una instrucción incluso. Pero también tenemos aquí al Nico y Kelmita de Raquel Jodorowsky, ¿no? Que es un poemario que tiene circuitos eléctricos, eso nos pareció muy interesante, ¿no? Tienen también las obras de Teresa Burga, ¿no? Sobre todo estas tarjetas agujereadas. Tienes obras de José Aburto, ¿no? Que son poéticas de interfaces, ¿no? Es decir, tú tocas un objeto que luego cualquier acción que hagas sobre este se evidencia en la computadora, ¿no? El medio, otra vez. Tenemos este Modified Printing Machine de Vera y Claudia Jiménez, ¿no? En las que ellas modificaron una impresora matricera para generar obras. O Reality Nuggets de Rafael García Godos, este es del 2021, es un libro que adentro contiene códigos QR y que también contiene, estos códigos permiten acceder, por ejemplo, a otros medios como la computadora y escuchar audios. Entonces, este sería el segundo patrón. Bueno, también tienes el de Enrique Beo, sus poemas binarios. Un siguiente patrón es el patrón sonoro, ¿ya? Este patrón de la sonoridad son obras que privilegian la dimensión sonora, ¿ok? Y emplean la grabación, la programación o la inteligencia artificial, ¿ok? Y acá pues es inevitable no hablar de Colores de Jorge Eyelson, ¿no? Que es una obra de poesía sonora que está grabada, ¿verdad? Y en la que el autor recita colores primarios y un color secundario. Otra vez tienes acá la obra de poemas lanzados de José Ignacio López. Está esta obra Ahí Eyelson de Paola Torres, que precisamente es una obra que utiliza inteligencia artificial. Y también está otra obra aquí, Babel, de Michael Hurtado, que me gustaría mostrarla para que se observe cuál es la dimensión sonora. Bueno, creo que no voy a poder mostrarla, está allá. Observen, por favor. A ver, no, esta es una imagen, no me permite. Bueno, queda pendiente mostrar esta. Luego está el patrón del hipertexto, ¿no? Que es una de las características que les comentaba hace un momento. Aquí están las obras que se basan en la vinculación de datos o a partir de citas y enlaces. Por ejemplo, una obra que es precursora del hipertexto en el contexto peruano puede ser Vida Perpetua de Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Porque la obra está compuesta por números, ¿verdad? Y por una suerte de codificación que te hace regresar otra vez a otro verso, ¿no? Es decir, el número atrae un verso. Esa es una forma hipertextual, por ejemplo, y esto es del 78, ¿ya? Pero en el contexto peruano hay más obras hipertextuales, ¿no? Como por ejemplo Libre de Pasos de Luz María Bedoya, o esta obra de Miluska Falero, el poema hipertexto, el interpoema, en el que ella, a partir de el Google Drive, buscó escribir una obra de manera colaborativa, con enlaces, en donde los que colaboraron con la obra colocaron enlaces, ¿no? Es decir, hipervínculos.
Tienen Salinger también de Roberto Valdivia, ¿no? Es otra obra también que alude al hipertexto. Poemas binarios de Enrique Veo, y esta obra que es un rescate del laboratorio Más Médula, que ustedes sabían que Osvaldo Chanove tenía obras vinculadas a la poesía digital o poesía y poesía electrónica. Esto es interesante. Esta obra es del 2001 y también es una obra hipertextual. Y finalmente, en estos patrones que alimentan esta genealogía, hemos destacado el de la permutación, ¿no? Es decir, son los poemas que emplean esta operación matemática. Y esto es interesante, porque en la poesía peruana hay muchas obras que emplean operaciones matemáticas, ¿no? La permutación, la variación, la combinatoria. Y esto definitivamente nos recuerda a poemas de Jorge Eyerson, ¿no? En tema y variaciones, porque precisamente la operación matemática que utiliza Jorge Eyerson son las variaciones. Pero también hay permutación en poesía electrónica. Por ejemplo, esta de acá de Aburto, que se llama Rosa. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la palabra rosa es homófona, ¿no? Homófona y homógrafa, es decir, lo que hace es ir moviendo a partir de esta condición fónica, ir permutando en estos versos que se van completando con rosa con Z y con rosa con S. Muy bien. Entonces, este mapa que les he mostrado, lo que hace es intentar relacionar patrones que pueden alimentar una genealogía de la poesía electrónica peruana para decir que estos recursos, que digamos que se han utilizado años posteriores, tienen un antecedente básico en la poesía experimental, realizada en libros, por ejemplo, ¿no? Impresos en medios analógicos, pero que más adelante se van alimentando o van haciéndose realidad en otro medio, ¿no? Como en la computadora, pero que los patrones se mantienen. Y esto nos parece interesante, porque la experimentación no es algo nuevo, en realidad la experimentación es atemporal, y esta temporalidad y estos patrones fue lo que quisimos destacar en esta genealogía. Obviamente esta genealogía está limitada, ¿no? Faltan más, pero esto es un proyecto de investigación. Bien, entonces, con todo lo que he comentado, y seguro ahora en la ronda de preguntas podemos seguir discutiendo, quiero lanzar algunas casi conclusiones, ¿ya? Digo casi conclusiones porque conclusiones me parecen muy determinantes, ¿no? En realidad son casi conclusiones porque podemos ir dando vueltas sobre esto, ¿ok? Muy bien, entonces, algunas casi conclusiones de todo lo que he mencionado, y dicho sea de paso, la perspectiva que les he mostrado es la perspectiva de alguien que viene de la literatura, el lado tecnológico de Más Médula, está representado por mi partner, ¿no? Pero lo que he intentado es evidenciar más o menos cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos como laboratorio, pero también qué es lo que está detrás de todas estas prácticas y qué es necesario entender, ¿no? Para visibilizarlas. Entonces, una primera conclusión puede ser esta, ¿no? El poeta no se puede desprender de su medio, ¿okay? El medio lo acompaña, el medio le permite producir. El medio, pero también la tecnología, ¿no? El medio es lo físico, pero la tecnología en realidad no necesariamente física, no es inmaterial. La tecnología es un lenguaje, ¿ya? Entonces hay que dejar de decir que es un instrumento. La tecnología no es un instrumento, en realidad la tecnología es un lenguaje, y es un lenguaje porque influye en la sociedad, influye en la naturaleza, influye también en el ser humano, ¿no es cierto? El medio digital no es inmaterial, ¿ya? Si bien es cierto, los objetos digitales no los podemos necesariamente tocar, pero esto no quiere decir que el medio digital sea inmaterial, porque para su existencia hay una materialidad, es decir, tú tocas una computadora, la computadora tiene una conexión, ¿no es cierto? Entonces, la materialidad está presente en el medio digital, ¿ya? Hay que también desterrar esa idea. La poesía digital es electrónica, pero la poesía electrónica no es necesariamente digital. He escuchado a muchos estudiosos que tratan ambas
ambas formas poéticas como si fueran lo mismo, pero en realidad no lo son, ¿no es cierto? La tecnología está en obsolescencia permanente. Esto es uno de los problemas más interesantes que se observa al momento de hablar de poesía en nuevos medios o poesía electrónica, o básicamente poesía digital. ¿Y por qué se los comento, no? Porque nosotros como laboratorio hemos tenido que restaurar y rescatar obras que tienen 4 años de antigüedad. ¿Se imaginan eso? Mientras que en otros medios como los analógicos, ¿no? Se habla de restauración con obras que vienen del siglo anterior. En el mundo tecnológico la obsolescencia es permanente. ¿Ya? Entonces hay obras, en el caso peruano, por ejemplo, obras que están hechas, digamos, en cierto lenguaje de programación, el Flash, por ejemplo, o en ciertos soportes web como Wix, ¿ya? Que al haber expirado ya no permiten observarlas nuevamente. Entonces, aquí hay un trabajo de restauración interesante que también es un reto para poder evidenciar y rescatar estas obras de poesía electrónica en el Perú. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, cuando hablamos de obsolescencia permanente, porque la tecnología va expirando, una de sus principales características es que impide hablar de un canon. Y esto nos lo preguntaron una vez a Masmedulab, ¿no? Si es que hay un canon detrás, ¿no? Entonces, de la poesía electrónica. En realidad no la hay, ¿no? Porque precisamente para empezar a hablar de un canon, primero hay que preocuparnos de rescatar esas obras que se han perdido, sino cómo las observamos. En la poesía de nuevos medios, la autoría siempre está en constante cuestionamiento. No sé si recuerdan que les comenté mientras les hablaba de poemóviles de Augusto de Campos y Julio Plaza. En la poesía o en la experimentación poética, la mirada o la presencia del técnico es relevante, ¿ya? Y de hecho, esta presencia del técnico, del impresor, por ejemplo, ¿no? Siempre ha sido relegada, ¿ya? Entonces, en la poesía electrónica y en la poesía digital, hay muchos poetas que no necesariamente saben programar. Tienen la idea, ¿ya? Pero esta es llevada a cabo por un técnico de por medio, un programador. Entonces, las obras hechas en nuevos medios siempre o casi siempre son colaborativas. Entonces, la autoría está en constante cuestionamiento, no se sabe exactamente quién es el autor. Y finalmente, en la poesía de nuevos medios, la ontología de la obra es definida. Hay autores que piensan, así como Tristán Tzara, ¿no? Que tiene sus códigos para escribir un poema dadaísta. Hay autores de poesía electrónica que a veces piensan o consideran que el código detrás de la obra es la obra misma y no la obra es el resultado. Hay autores que piensan que el código y la obra, los dos, son la obra misma. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque también nos permite cuestionar eso. Bien, y ya para finalizar, quiero compartirles algo. Y quiero cerrar con esto. Aquí estoy viendo que creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Estupendo, acá veo preguntas. Bien. Quiero compartirles esta obra de Michael Hurtado, el codirector de Masmedulab, que un poco resume todo lo que les he dicho y parte del trabajo y la investigación y aquello que respalda lo que tenemos como laboratorio, bueno, y como investigadores y académicos también, ¿no? Se llama La máquina que hace máquinas de hacer poesía y se las voy a compartir. A ver, vamos a cerrar esto. ¿Se acuerdan que les hablé del typewriting art? Que son obras que se caracterizan por estar hechas a máquina de escribir. Muy bien. Para compartir esto tengo que encender el audio. Creo que ya lo estoy compartiendo con audio. Listo. Ustedes me dicen, yo voy a activar el poema y ustedes me dicen a qué les recuerda. Y confírmeme si se escucha. ¿Me confirmas por el chat? Sí, se escucha. Gracias. Puedo acercarme.
puede responder por el chat si les recuerda. Por aquí ya veo algo. Bien, bueno, con eso quería finalizar. Evidentemente aquí hay varios medios de por medio, ¿no? La máquina de escribir, pero el lenguaje de codificación que está detrás, que es el JavaScript, al mismo tiempo esto es un código ofuscado, es decir, hay código, pero el código ofuscado es la manera en que los programadores tienen para que no les copien el código, les hablaba de copiar y pegar. Y de hecho hay más piezas, pero se las voy a dejar ya para que disfruten más adelante más médula. Bien. Gracias. Muchas gracias por tu excelente exposición, Pamela. Hay algunas preguntas. Una pregunta plantea ¿cuál es la diferencia que hay entre poesía electrónica y poesía digital? Y si puedes ejemplificar. Estupendo. Bueno, les comentaba que la poesía digital utiliza la electricidad, ¿no? Ustedes saben que la electrónica se define como electrónica precisamente porque algo utiliza la electricidad, ¿no? No recuerdo el nombre del poeta, es un poeta brasileño, si mal no recuerdo, que tiene poemas en los que utiliza, por ejemplo, luz y proyección sobre algo, ¿no? No sé, pues sobre una tela, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de un poema electrónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está utilizando la electricidad, ¿ya? En cambio, la poesía digital es poesía digital porque además de que los medios digitales utilizan la electricidad, precisa codificación, ¿ok? En el ejemplo que les di, no hay necesidad de codificación, porque es algo que se puede hacer, digamos, sin necesidad del código. En cambio, la poesía digital es una poesía que está hecha por una computadora, es decir, está hecha de manera digital para ser reproducida por un medio digital. Entonces, como la computadora usa electricidad, ¿no? También es electrónica. Entonces, la poesía digital puede ser electrónica, ¿ya? O sea, la poesía electrónica es como que lo más grande, lo digital está dentro, pero la poesía electrónica no siempre es digital. Esa es la diferencia que existe, ¿no? Una está dentro de otra, pero no son las mismas. Bien, Pamela, hay otras preguntas. Hay aquí una interrogante. ¿Considera que la aparición y la masificación de la literatura en nuevos medios está generando efectos positivos o negativos en la propia literatura? ¿O todo es parte de un proceso normal como la evolución global que estamos viviendo? O sea, si la masificación de la literatura en nuevos medios está generando efectos positivos o negativos, o es parte de un proceso como la evolución global en que estamos viviendo. Interesante pregunta. No me gustaría hablar de términos positivos y negativos, porque pues esto va a depender mucho también del uso que hay de la tecnología, ¿no? Y del uso que se hace de estas formas otras de producción, ¿no? Lo que yo pienso, en todo caso, que lo que hace es abrir estos límites que aparentemente están cerrados, ¿no? De hecho, se habla ahora de literatura expandida, ¿no? Entonces, si pensamos en términos positivos y negativos, lo único negativo que se me puede ocurrir en este momento es que lo que hacen estas formas, otras que se hacen llamar poesía, literatura electrónica, es generar problemas en la crítica y generar problemas en los estudiosos, es decir, de qué manera nos acercamos, ¿no? Entonces,
la creación sigue marchando, ¿no? Lo que está detrás de ello, la manera en cómo se le teoriza, se le acerca, yo creo que el principal problema está ahí. Entonces, ahí sí hay muchos puntos en contra, ¿no? De hecho, eso implica hacer el esfuerzo para entenderlo, ¿no? Pero no, al contrario, yo diría que se está alimentando y esto va a seguir, porque muchos piensan que la poesía digital es la poesía del futuro, ¿ya? En realidad no es la poesía del futuro, es la poesía del presente, ¿no? O en todo caso es la poesía del pasado, para algunos que ya la practicaban hace 20 años atrás. Pamela, otra pregunta. Siguiendo la idea de la tecnología como elemento fundamental en la producción, ¿se podría considerar las obras producidas por Braille, por ejemplo, la edición del Principito en sistema Braille? Totalmente, sí, pero por supuesto que sí. Claro, porque el braille, la lectura del braille es un lenguaje, ¿cierto? Es un lenguaje por medio, ¿no? Es una manera de relacionarse también con los demás. Entonces yo creo que sí, las obras hechas en braille también son obras que forman parte de esta relación entre el autor, el poeta y la tecnología, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien. Yo tengo algunas preguntas, pero bueno, el tiempo nos gana, aunque todavía tenemos tiempo. Eh, Hay el tema de dos cosas que me preocupan. La primera es la linealidad del significante, la que hablaba Fernández de Saussure, ¿no? En pocas palabras, lo que hace el escritor cuando intenta, como Vargas Llosa en La Casa Verde, narrar paralelamente dos historias, por decir de alguna manera. O el poeta en un caligrama, o en lo que hace Haroldo Campos, por ejemplo, el concretista brasilero. Entonces, estaría el término de la linealidad del significante, ya digamos que el poema o la obra narrativa, en el caso de una obra narrativa digital, ¿estaría rompiendo la linealidad del significante? Qué interesante. Bueno, se habla mucho de la sintaxis espacial, ¿no? La sintaxis espacial, justo esto discutí ayer, gracias por la pregunta, porque pensamos que la atomización de alguna de estas obras, cuando digo atomización es que se expanden, ¿no? Y que nosotros tenemos que terminar de reconstruir, si bien lo que se hace es privilegiar la sintaxis espacial, pero en realidad cuando nosotros lo decodificamos de manera lineal, ¿no es cierto? Entonces, si bien la linealidad del significante se puede romper en estas obras, ¿no? La decodificación no es lineal. O sea, por ejemplo, si yo intento reconstruir lo que Mallarmé en El golpe de dado jamás aboliré el azar, intentó decir, lo tengo que hacer de manera lineal. Esa es mi manera de acercarme, es así, ¿no? Siempre y cuando esto me lo permita. Entonces, ahí creo que hay una dimensión que habría que pensar también en la del que lo lee, porque en la construcción sí hay sintaxis espacial, se rompe la linealidad, pero en la decodificación la linealidad siempre está presente, no se va. Una pregunta aquí. Se dice que ¿es código digital o códigos digitales? ¿Y cómo entender lo literario en este contexto digital, no? Ah, ya. Porque es un código digital, es muchos códigos digitales, y cómo entender lo literario en este contexto marcado por lo digital. Interesante. Bueno, en realidad es código, ¿no? Es código. El código es uno solo, lo que hay son varios lenguajes de programación. Es interesante porque los lenguajes de programación, por ejemplo, son como los idiomas, ¿no? Y hay múltiples lenguajes de programación, Java, ¿no? Por aquí mencionaron el C++, me parece. Eh, entonces, es código. Lo que varía son los lenguajes. ¿Y cómo entender lo literario en este contexto? Esa es una pregunta interesante. De hecho, son muchas las discusiones que hay en los congresos, por ejemplo, literatura electrónica, de cómo entender la literatura o la poesía, ¿no? Dentro del digital. Bueno, yo creo que la experimentación misma, y sin necesidad de llegar a lo digital, la experimentación misma de comienzos del siglo XX, por ejemplo, ya de por sí ponía problemas o colocaba problemas de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, creo que la preocupación iría más que entender lo literario, ¿no? Porque podríamos decir qué es lo literario, esa sola definición o esa sola manera de encasillar y de entender lo literario, lo que hace es limitar este tipo de aproximaciones. Entonces,
yo entendería al poema o a la pieza poética como algo que siempre está en medio de algo, ¿no? Está en medio, que siempre se está escapando de ser un género. Por ejemplo, muchos de estos poetas que utilizan la poesía, que le ponen poesía a sus prácticas, entienden la poesía desde la poiesis. Y nosotros sabemos que poiesis quiere decir hacer, ¿no es cierto? Crear. Entonces, su concepto de poesía va por ahí, ¿no? Por la poiesis. Finalmente ellos son hacedores, no son, son creadores. Entonces, lo literario siempre va a estar yo creo que va a estar en cuestionamiento, ¿no? Por eso se habla de literatura expandida, que es la literatura que se expande, ¿no? Que abre estos límites, que abre estos géneros. Aquí hay varias preguntas, Pamela. Hay una pregunta también tan interesante como las anteriores. La creatividad literaria es diferente a la creatividad tecnológica, dice. Se dice, ambos se unen en las manifestaciones artísticas y en esto la tecnología se supedita al hecho estético que está expresado por las palabras. Y de ahí se concretiza la creación poética, o no es así. Podría tal vez ser hasta un impresionante juego de grafos o fonemas. En pocas palabras, lo que me parece que plantea aquí el invitado, el participante, es cuáles serían los límites entre la creatividad literaria y la tecnológica. Porque a mí algo que me preocupa y quería complementar es cómo se valora esos poemas, con qué patrón de valoración. ¿Cuándo son buenos poemas? Claro, esto es algo que siempre está en discusión, ¿no? Pero ¿cómo sé que es un buen poema digital y cómo sé que no es un poema digital? Por Claro, decirlo de alguna manera. claro. Bueno, yo podría decir que igual pensar que algo es bueno o malo parte desde una perspectiva muy subjetiva, ¿no? O sea, hay una subjetividad de por medio. Pero lo que sí yo podría plantear es que si bien nosotros desde la literatura, desde la crítica literaria, los estudios literarios tenemos herramientas para acercarnos a fenómenos que hemos entendido como literarios, los fenómenos y de hecho, siempre pensando en el libro, ¿no? Como tradicionalmente conocemos al libro. Pero para entender, me parece, estos fenómenos, hay que pensar también que el libro es un medio, pero lo que no cambia, o sea, lo que voy es a lo siguiente, ¿no? La producción no cambia y el uso de un medio tampoco, ¿no? El medio y la tecnología pueden ir siendo obsoletos, ¿no? Pero la idea del autor con el medio siempre está presente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Dejar de pensar, desde mi perspectiva, ¿no? Que solamente vamos a estudiar autores que trabajan en un libro, ¿no es cierto? Y pensar en autores que trabajan en un medio, y ese medio puede ser el libro, puede ser la computadora. Entonces, me parece que los criterios que podrían permitir valorar, si estamos hablando de esos términos, algún tipo de estas obras, no solo van por criterios literarios y estéticos, también irían por criterios técnicos. Por ejemplo, yo pensaría en qué está detrás o qué está detrás de la obra en términos de programación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la poesía visual, los que estudiamos la poesía visual ya no solo vemos el verso, tenemos que ver también los elementos visuales. El hecho de que encontremos dos poemas que hagan una línea, para nosotros ya nos dice algo. Entonces, me parece que estos criterios se tienen que expandir. Y creo que después de eso ya podríamos hablar de otro tipo de valoraciones, pero por eso hay que conocerlos. Y eso es una tarea un poco complicada, ¿no? Bastante difícil también. Otra pregunta, Pamela. ¿Se trabaja actualmente para rescatar las obras de poesía digital perdida en Internet? Sí, esa es una buena pregunta. En Perú no conozco, pero MassMedUlab lo está haciendo. El laboratorio que codirijo se presentó en mayo en las jornadas de restauración digital de Latinoamérica. Entonces, que yo sepa, somos el único equipo peruano que está haciendo trabajo de restauración de poesía electrónica peruana y latinoamericana. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de este trabajo? Que nosotros no nos limitamos solo a ser técnicos. Detrás de la restauración hay una teorización. Y esto me parece interesante y este es el punto de vista de MassMedUlab, ¿no? Lo que hacemos nosotros en relación a la poesía electrónica no es solo un trabajo técnico de agarrar una computadora y saber el lenguaje de programación. Hay una teorización detrás. Entonces, sí, actualmente en el Perú lo estamos haciendo nosotros. En Chile hay un trabajo mayor, ¿no? En Brasil y en México también. Y de hecho,
Y esto es algo que me parece válido rescatar. Más Médula ha conseguido rescatar poemas electrónicos latinoamericanos que ningún otro laboratorio en otro país lo ha conseguido. En total hemos rescatado 33 poemas electrónicos latinoamericanos, ¿no? Que ahora nos lo están pidiendo. Pero es un trabajo muy complicado. Hay algunas obras que ya no se pueden rescatar de ninguna forma, ni con extensiones de tecnologías. Entonces lo único que queda es una fotografía y una grabación de la interacción. Otra pregunta, ¿cuánto es el peso, la importancia de la semántica, el significado, la apreciación cognitiva y emocional de los textos, de las palabras en esta nueva poesía? Por ejemplo, en el caso final de ejemplo de Michael Hurtado, ¿dónde queda la significación de las palabras, base de la poesía? Estupenda, buena pregunta. Bien, habría que pensar que este tipo de obras son multimodales, ¿ya? Cuando digo multimodales es que utilizan muchos modos de comunicar. Entonces, no todos estos modos de comunicar están orientados necesariamente a un tipo de significado como lo entendemos desde el signo lingüístico, ¿no? Porque en realidad lo que pasa es que no todos se entienden de esa manera, ¿no? O sea, la multimodalidad precisamente lo que hace es incluir otras formas otras de entender. Lo visual, por ejemplo, ¿no? Lo visual, lo sonoro, por ejemplo, en esta obra era muy importante, además del significado, que tú puedas escuchar que se está tecleando. Entonces, yo pensaría, digamos, no tan, o sea, pensaría que la semántica, el significado, la cognición es relevante, pero me parece que eso está encasillado en una sola forma modal de entender, cuando estas obras tienen que entenderse desde la multimodalidad. Entonces, entenderlas desde la multimodalidad hace que valoremos, por ejemplo, que el sonido del tecleo de la máquina de escribir, que ha sido, digamos, reconstruido por código, se entienda como otra forma de encontrar sentido, ¿no? Yo pensaría más en sentido que en significado. O sea, ustedes saben que eso es distinto, ¿no? Pero yo pensaría en el sentido en lugar del significado, ¿no? Y pensaría en la multimodalidad. Y creo que ahí agregó algo más, ¿no? ¿Dónde queda la significación de las palabras? Es que yo creo que pensar en palabras, yo creo que habría que pensar en códigos, ¿no? En códigos. Y el código pues abre un poco más el espectro, ¿no? Más allá de las palabras, que no digo que no sean importantes, son importantes, pero hay que pensar también en el código, ¿no? Por ejemplo, uno es el código que está detrás del lenguaje de programación, pero yo pensaría, por ejemplo, en otros códigos, como el código de los tocapus, el código de los payares, ¿no? Que utiliza Juan Ramírez Ruiz en las armas molidas, etcétera, etcétera. Aquí hay otra pregunta. En el entendido de que a pesar de la ruptura de la propuesta, una nueva sintaxis digital leemos de manera lineal. Debemos comprender que no hay un cambio en la tecnología del lenguaje, en la sintaxis del pensamiento. Pregunto porque podríamos considerar como una posibilidad que los nuevos medios en que nos expresamos como artistas, modifiquen nuestra manera de pensar, nuestra sintaxis. Es decir, en pocas palabras, ¿la sintaxis se está modificando o es la misma Qué buena pregunta. sintaxis Muy que buena está pregunta. reestructurando? Muy buena pregunta. Quiero felicitar esa pregunta. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un concepto en el mundo digital que se llama remediación, ¿ya? Digo esto porque la computadora es una remediación de la hoja en blanco. O sea, hay un lienzo, ¿no es cierto? El teclado es la remediación de la máquina de escribir. Entonces, si nos damos cuenta, lo que está sucediendo en el fondo es una suerte de imitación de otras tecnologías que ya había. Entonces, la computadora lo que hace es remediar. Y nosotros nos hemos preguntado como laboratorio si en efecto lo que vemos nosotros o lo que trabajamos en la computadora es propiamente digital o en tercera dimensión, ¿no? Porque al hacer remediación, esa sintaxis lineal que comentaron en la pregunta se va a mantener, a pesar de que yo desordene, ¿no? Se mantiene, ¿no es cierto? Y como les decía, lo lineal, si bien se desordena, al momento de interpretarlo no es así. Sin embargo, yo creo que todavía no existe una poesía propiamente digital. Y cuando digo propiamente digital, nos referimos a que la computadora ya no sea una remediación del papel, ¿no es cierto? O sea, que ya no sea un lienzo,
sino que sea otro tipo de computadora, bueno, estoy ya pensando de manera futurista, ¿no? Para que precisamente rompa esto que la pregunta nos decía, ¿no? Que la sintaxis lineal aparentemente siempre se mantiene, y es porque el medio que utilizamos es una remediación de un medio que ya existía. Es la remediación de un medio que en los dos casos alude al lienzo. Si esto dejara de suceder así, yo creo que ya estaríamos pensando en un tipo de razonamiento distinto y un tipo de poesía digital propiamente digital, se me ocurre, ¿no? ¿Qué acercamiento tiene sobre la recepción y consumo de estas nuevas producciones? O sea, el tema del consumo de esas, ¿cómo miden el consumo? ¿Cómo se puede ver, por ejemplo, el papel del lector, del receptor en ese Estupendo. contexto digital? Estupendo. Ahí quiero aprovechar algo, ¿no? Mucho se piensa que la poesía, una característica de la poesía digital es la interactividad. Y en realidad eso no es tan cierto, ¿no? Las obras objetuales ya son interactivas, ¿no? Lo interactivo está más allá de lo digital. Lo interesante de estas prácticas es que uno puede acceder a ellas a través del celular, por ejemplo, ¿no? Pero claro, siempre está supeditado al uso de una computadora. Pero lo otro interesante también es que hay muchos poetas electrónicos que no necesariamente eh, crean su código, es decir, que utilizan una aplicación que ya existe para alojar la obra ahí. Entonces, si entendemos estas dinámicas actuales de la época digital en la que estamos, en las que con una aplicación nos convertimos en editores, en fotógrafos, etc., las formas de producción y de consumo están dentro de estas dinámicas y son relativamente asequibles en la medida que tenemos un celular y podemos usar una aplicación, ¿no? Lo que sí, lo que es interesante es que pues acá hay mucha reproductibilidad, ¿no? Estas cuestiones del aura en ciertos momentos van a estar entre ida y vuelta. Entonces, sí, la recepción de estas obras es diversa, la producción también, y sobre todo que no necesariamente tienes que saber de programación para trabajar en una obra digital. Por ejemplo, Enrique Beo en su metaverso utiliza la aplicación metaverso para crear obras en realidad aumentada. Y esto lo podemos hacer nosotros. Entonces, podríamos pensar en el poeta prosumidor, es decir, el poeta que produce y consume al mismo tiempo sus obras. Hay otra pregunta. Entonces, ¿la poesía digital depende de qué poema se quiere replicar en la codificación o existe una poesía digital con una creación independiente? Muy buena pregunta. Es que eh, no todos los poemas, a lo que les he mostrado, lo que hizo Michael, por ejemplo, son réplicas de poemas que ya existen, ¿cierto? Pero esto va a depender mucho de quién lo plantea. Por ejemplo, si yo no sé programar, pero tengo la idea para armar un poema digital, puedo conseguir un programador y gestar la idea. Entonces, la autoría, ¿no? Y la ontología de la obra va a ir variando. Pero si, por ejemplo, sé programar, que es el caso de Michael y de otros poetas, como me parece que José Aburto también programa, el saber programación, pues, es saber otro lenguaje, como les decía, saber otro idioma, ¿no? Entonces, eso les abre otras perspectivas y ya no necesariamente lo que hacen es trasladar algo, digamos, que ya existe a codificación, sino es crear directamente para ese lenguaje o para ese idioma, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia. Las autorías o las formas de crear estas obras son diversas. Yo podría crear mi poema digital apoyándome de alguien que programe, gestando la idea, pero también puede ser alguien que programe, que además sea artista y que ya piense directamente en el código, ¿no? Que es lo que le sucede a muchos poetas que son programadores al mismo tiempo. Pamela, un poco en la mente se me venía el artículo de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, ¿no? Que él habla de cómo interesa más la copia que en el original y que bueno, en la modernidad se despedaza, se tritura, para decir, el aura, ¿no? Se desaparece el aura. Ese momento en el cual hay un aquí y un ahora, una experiencia irrepetible de sentir la obra de arte, ¿no? Y él habla de la litografía, de la fotografía, del cine, y entonces de alguna manera estaba previendo algo de lo que tú estás hablando ahora, que es lo que él no vio, ¿no? Porque él fallece, sabemos, en la frontera entre España y Francia, porque era de origen judío, ¿no?
como todos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial. En tal sentido, se podría decir que la computadora es una forma de reproducción técnica, siguiendo lo que plantea Benjamin, o sea, hemos llegado al cine, a la fotografía, hemos llegado al cine y él se queda en el cine porque no vio la computadora, puesto que falleció, ¿no? Y no pudo ver la computadora. La reproducción técnica continúa con la computadora. ¿Esto se puede afirmar? Qué interesante pregunta. Y a mí también se me viene mucho a la mente Benjamin para hablar de esto, ¿no? Y los medios y la reproducción. Bueno, yo creo que la computadora lo hace y a la vez encuentra una salida para eso, ¿no? O sea, sí hay una reproducción técnica a través de la computadora, ¿ya? Desde el momento en que una obra digital, ya que es codificada, se puede reproducir tal cual, ¿no? Que es muy distinto, por ejemplo, a una obra de carácter analógico, ¿no? Que mientras tú la vas reproduciendo, estaba cambiando, ¿no? Pero sea reproducción técnica porque el mundo digital sí te permite eso, reproducir la obra tal cual. Pero, si ya pasamos al terreno de la poesía electrónica y de obras que muchas de estas dependen de alguien, del lector, del usuario, para que termine de construirlas, al ser codificadas, la codificación que el lector va a encontrar no siempre va a ser la misma. Y eso sí me parece interesante. O sea, por ejemplo, si hacemos una operación matemática con una obra como la de Mallarmé, ¿no? ¿Cuántas lecturas puede haber del golpe dado jamás abolirá el azar? ¿No es cierto? Y estas lecturas no siempre van a ser las mismas, ¿no? Entonces, el mundo digital creo que te permite eso, ¿no? Sin embargo, sí me parece la computadora un medio de reproducción técnica, ¿no? Me parece que sí. Y el tema de la autoría, Pamela, la copia y el plagio, porque, por ejemplo, tengamos el caso de poesía en forma de pájaro y yo lo represento en una computadora, en una máquina de escribir, tal como tú lo has visto, lo has planteado. ¿Cuáles son los límites entre lo que sería la copia o plagio y el texto original? Buena pregunta, profesor. Aquí se me vienen a la mente dos libros importantes para entender esto. Escritura no creativa de Kenneth Goldsmith y El genio no creativo de Marjorie Parloff. Entonces, en estos dos libros, estos autores plantean que la inventio en la actualidad es cuestionada. ¿Ya? Marjorie Parloff justamente habla de un genio no original, ¿no? Que cuestiona el inventio, porque ahora se están pensando en obras que practican esto que yo he denominado, bueno, y que en Más Médula hablamos, que es la escritura no creativa. Entonces, las operaciones no creativas son parte de los medios digitales. ¿Por qué? Porque la codificación, ¿no? El uso de los códigos, lo que hace es que tú puedas copiar y pegar un código, replicarlo y modificarlo. ¿Se acuerdan que les decía que el hecho de que lo digital sea numérico implica que yo puedo modificar el número y puedo programar? La programación es eso, la posibilidad de modificar el código. Entonces, en los medios digitales, los códigos se pueden replicar y copiar, se copian y se pegan. Entonces, ¿qué dice Kenneth Goldsmith? Que en la actualidad se habla de un poeta programador. El poeta programador es el poeta que copia y pega, así como el programador copia y pega códigos. Entonces, estas operaciones son de las dinámicas actuales. Por eso mucho se habla de la escritura no creativa. Y Kenneth Goldsmith le decía a sus alumnos en la universidad que pueden plagiar, ¿no? Entonces, entendiendo ya desde estos dos marcos de referencia, ¿no? De estos dos autores, la idea de autoría está también en constante cuestionamiento. Y lo digo también porque, así como vieron a Julio Plaza y a Augusto de Campos compartiendo la autoría, muchas de las obras experimentales son hechas de manera colaborativa. Y muchas de estas obras copian y pegan, ¿no es cierto? Utilizan lo que ya existe. Entonces, estas son partes de las dinámicas actuales que han traído consigo los medios digitales, ¿no? El control C y el control V. Se me fue el nombre del creador de esa función, ¿no? El control C y el control V, que es el copiar y pegar, ¿no? Es muy propio de la computadora. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto, porque ya hemos formulado todas las preguntas que se han planteado. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora e investigadora Pamela Medina por tan
instructiva y sugestiva conferencia de tanta actualidad sobre la relación que hay entre la poesía y los nuevos medios, la poesía electrónica, la poesía digital. También quiero agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima por la organización de esta conferencia. Agradecer a ustedes por haber venido y realizar las preguntas, algunas de las cuales, muchas de las cuales han sido muy interesantes y han motivado una reflexión sobre la era digital. Y agradezco nuevamente a Pamela Medina y espero tener la otra oportunidad entre nosotros para que nos siga motivando a ver los lazos entre la poesía y la era de la globalización. Muchísimas gracias y conmigo y con nosotros hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Los invito a seguir Más Médula por las redes sociales. Muchas gracias.